Buenos días, estimados estudiantes. Este video es con la finalidad de compartir algunos recursos para realizar sus actividades de esta semana 1. Yo sé que les compartí algunos recursos para realizar infografías, portadas, mapas mentales, etcétera, resumen, etcétera, que pueden ayudarles a lo largo del módulo. Sin embargo, hay que profundizar un poquito más sobre ello. En este caso, hay otras aplicaciones que pueden bajar, ya sea de su celular, de su tablet o de su laptop, buscar en Google algunas aplicaciones que les pueden ayudar. Yo les sugerí Canva y otra aplicación para realizar mapas mentales, pero ¿qué es primeramente una infografía? Recuerden que una infografía prácticamente se basa en resumir de manera muy precisa y muy exacta las ideas principales. Por ejemplo, van a hablar de lo que viene siendo ahí de hecho les compartí algunos antecedentes, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial. Déjenme comparto en esta parte. Bueno, a lo mejor y es de la Primera Guerra Mundial. Aquí es conveniente colocar a lo mejor una imagen. Podría ser una bomba, ¿no? O el estallido de algo. Ok. Puede ser esta parte que divida, esta es mi infografía, en donde voy a hablar de la Primera Guerra Mundial. Voy a hablar de consecuencias, quizá. Y voy a colocar aquí unas cuantas consecuencias. Por ejemplo, término de imperios. Causas. A lo mejor y hablo de asesinato. Del archiduque. Puedo colocar imágenes. La parte que estoy tratando de resaltar es que se van a basar en ideas principales, en palabras clave, en preguntas clave. Por ejemplo, una pregunta clave sería ¿cuándo inició la Primera Guerra Mundial? ¿Cuándo terminó la Primera Guerra Mundial? ¿Qué cambios trajo sociales, económicos, políticos o culturales la Primera Guerra Mundial? A lo mejor y aquí cambios políticos. Y voy a colocar los cambios políticos que trajo. A lo mejor y aquí voy a hablar de la parte de la Segunda Revolución Industrial. Y a lo mejor y pongo un carro. Podría ser. Y voy a hablar de a lo mejor uso acero. Por poner un ejemplo, petróleo.
inventos, podría ser. Entonces esa sería una infografía como tal. No colocar tanto texto, sino apoyarme de preguntas clave para colocar ideas principales. En el caso, y dejen borro aquí, en el caso de estoy colocando temas que me vienen a la mente, de lo que recuerdo que les piden. Pero puede ser, en realidad, las temáticas son de lo que les señalan en cada una de las instrucciones de sus actividades. Es decir, puede ser que les señalaron una infografía de la Primera Guerra Mundial o de la Revolución Industrial, o de ambas. Les estoy más bien señalando la estructura que tiene que tener una infografía. Un mapa mental. Un mapa mental. Ok. Empiezo en el centro. No sé, por ejemplo, aquí sí recuerdo que es periodo entre guerras. Y podría colocar aquí una imagen, ya sea que describa el periodo entre guerras, o podría nada más encerrar en una figura geométrica, cualquiera que ésta sea. Voy a empezar de arriba, en círculo, abrir ramificaciones hasta llegar a este punto, como las manecillas de reloj. Empiezo desde arriba, abro ramificaciones y que a lo mejor empiezo con Primera Guerra Mundial. Podría ser. Puedo abrir otra ramificación. Inicio. Puedo abrir otra ramificación o puedo colocarlo acá abajo. Depende también de la creatividad de cada uno de nosotros. En 1914. Puedo colocar otra ramificación aquí, que puede ser término. Ok. 1918. Puedo volver a ramificar aquí, esta parte. Ok. Puedo colocar causas y empezaré a abrir. Asesinato. Y puedo ir abriendo. De Francisco Fernando, de Austria. Puedo decir conflicto. Aquí puedo abrir entre Imperio Austrohúngaro y Serbia, por ejemplo, y puedo ir abriendo otra ramificación, consecuencias, e ir abriendo otras ramificaciones. Puedo ir abriendo otra ramificación aquí que hable sobre otra temática que tenga que ver con el periodo entre guerras, que podría ser, por ejemplo, la crisis del 29. Puedo colocar una ramificación aquí que diga se dio, y puedo colocar otra ramificación en Estados
Unidos. Si quiero ser más específico o específica, puedo colocar en qué parte de Estados Unidos. A lo mejor y consecuencias y así me puedo ir. Por ejemplo, abrir otra ramificación que hable de otra cuestión que tenga que ver con el periodo entre guerras. No sé, por ejemplo, avances tecnocientíficos. Podría ser. Y aquí colocaría a lo mejor y noto que la primera revolución industrial tiene que ver con los cambios que se están presentando en Europa y que propiciaron la Primera Guerra Mundial. A lo mejor y pongo revolución industrial. Y a lo mejor pongo las 4 etapas, podría ser, pero como estoy hablando del periodo entre guerras, de la Primera Guerra Mundial, a lo mejor y nada más me baso en 2 etapas, que es la Primera y Segunda Revolución Industrial. Podría también dar Primera Guerra Mundial como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Y podría ir desglosando. Voy a ir abriendo ramificaciones. Ese es un mapa mental. Ahora bien, el resumen, prácticamente el resumen me voy a apoyar justamente de estas herramientas, como viene siendo un mapa mental, un cuadro comparativo, un cuadro sinóptico, una infografía, una línea del tiempo, una gráfica, etc. Pero lo más relevante al realizar un resumen es que me voy a apoyar de lo más básico, de lo que me apoyé con la infografía o con el mapa mental. Preguntas clave, palabras clave. ¿Cuándo empezó la Primera Guerra Mundial? Es una pregunta clave, que tiene una palabra clave. 1914, por ejemplo. ¿Cuándo terminó la Primera Guerra Mundial? Esas son mis palabras clave. Y el resumen es rescatar las ideas principales de lo que voy a hablar, por ejemplo, del crack del 29 o de la Gran Depresión, etc. ¿En dónde empezó? Evidentemente en mi resumen tengo que colocar Estados Unidos. ¿En qué año? En 1929, por ejemplo, pero debieron de haber tenido otros antecedentes que provocaron esta crisis económica. ¿Cuáles son las consecuencias? Por ejemplo, no nada más fueron económicas, fueron sociales, culturales, políticas incluso, en la ciencia misma. Entonces, de esas preguntas me voy a apoyar para realizar mi resumen. No sé, pero me gustaría saber si este material les sirve, si esta explicación les sirve
para aclarar sus dudas. De todas maneras, estoy al pendiente de sus comentarios y dudas. Pueden también, si a lo mejor no son muy buenos o les cuesta trabajo descargar alguna aplicación, realizar sus actividades en alguna aplicación, también pueden considerar el realizar, por ejemplo, su mapa mental en una hoja en blanco, en una hoja de cuaderno, con estas características que les estoy señalando. Su infografía, a lo mejor hay quien es muy bueno dibujando, a lo mejor, y puede hacer uso de una cartulina, de un papel bond, de una hoja en blanco para realizar su infografía. También es válido. Recuerden que estos recursos, estas actividades también tienen mucho que ver con la creatividad. Entonces, disfruten realizar estas actividades. Quedo al pendiente de sus dudas. Que tengan un excelente día.